También lo voy a tratar de compartir yo, es que el compañero se le trabó la computadora. Ah, listo, listo. Kevin, deja de compartir para compartir yo. Con Harold Antunes me dijo que hizo Castañeda. Sí, con él. Ah, pero Harold tampoco tiene, fíjese. Ah, no, él sí tiene, ya. Sí, sí, correcto, sí, sí. Estaba en otra columna. ¿Cuánto valía ese examen práctico? 10. Ah, ok. Ahí casi todos sacaron. Solo hay un 8 y hay 9 y 10. Bueno, miren, ¿ve? Mientras comparte pantalla Paul, quiero decirles que me envíen uno de los miembros de cada grupo, envíenme por favor los adelantos que tiene de el plan de inversión. Envíenmelo a mi WhatsApp, porque ya tengo las carpetas hechas ahí en la computadora. En la mañana recibí las de la sección C, los adelantos. Entonces ahorita me mandan, por favor, o hoy en la noche me envían los de ustedes, ¿verdad? Los adelantos que tengan. Luego les voy a hacer las observaciones a la misma persona que me envíe y le voy a dar algo otra información para que durante la semana sigan avanzando con otra cuestión, ¿va? Principalmente con la parte de los cálculos de alimentación, que es lo grueso, además de las instalaciones. Ok, dicho esto, vamos a escuchar entonces al compañero. Ok, listo, ingeniero. Hoy sí, ¿me escucha? Yes, claro que yes. Ok, tal vez me vuelve a la primera diapositiva, por favor, al tema. Gracias. Bueno, compañeros, ingenieros, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el síndrome MMA en porcinos. Siguiente. Como una pequeña introducción, se dice que los problemas lactacionales de la cerda después del parto son atribuidos al síndrome de mastitis, metritis y agalactia. Eso significa MMA. Generando confusión debido a que esto se considera como los 3 signos que se encuentran presentes en cada caso. Actualmente, el término MMA es considerado un subtipo probablemente el más grave del síndrome de la disgalactia y posparto, debido a que la mastitis y metritis no son siempre evidentes y en muchos casos
No se presenta una verdadera agaláctea, ausencia total de secreción láctea. Siguiente. Mastitis, metritis y agaláctea. La mastitis y la metritis y la agaláctea son referidos como el síndrome MA, un síndrome complejo que se presenta en las cerdas poco después del parto a partir de las 12 horas o 3 días. Siguiente. Este síndrome es causado por una infección bacteriana de la glándula mamaria o el tracto urogenital. Este nos conduce a un incremento en la mortalidad tanto de los lechones y un reducido en la parte de lactancia o el destete, o el peso de los lechones cuando les tiramos el destete. Les voy a hablar sobre lo que es la mastitis. La mastitis, dice, es la infección bacteriana de la glándula mamaria. En varios casos, una de las dos glándulas estas están afectadas. Siguiente. Aquí podemos observar lo que es parte de lo que es la mastitis en las imágenes. Creo que muchos de nosotros conocemos lo que es la mastitis tanto en bovinos como en cerdos y en algún tipo de mamífero, que son las enfermedades comunes que se dan. Podemos encontrar que esta está afectada, dice, la mitad afectada aparece moteadamente uniforme y enrojecida la otra mitad y se observa normal. Esto fue extraído del atlas del color de la patología porcina. Siguiente. La metritis, que también es parte de lo que es del síndrome, es una inflamación del útero normalmente debido a la infección microbiana que se produce durante los 21 días, normalmente en los días posteriores al parto. Este siempre se va a observar después del parto, un parto normal o una retención placentaria. Como podemos ver en las fotos, hay una secreción dentro de lo que es la parte vaginal de la cerda. También es una infección del útero y esto es lo que presenta las descargas de la pus o como lo conocemos normalmente. Siguiente. La galáctea. Es una reducción o pérdida total de la producción de leche por parte de la cerda. Frecuentemente no es detectada hasta que la cerda amamanta la camada y los lechones muestran signos de inagnición o pérdida de peso. Esta agaláctea se da también, si hicimos el trabajo de descolmillado, el descolmillado es parte de las nuevas tecnologías para evitar este tipo de problemas, porque a veces la cerda tiende a destetar al lechón, por motivos por mordeduras, también problemas de mastitis. Entonces tenemos esos severos problemas. Entonces el lechón, pierde peso al momento que la cerda no quiere amamantarlo. Siguiente. Algunos de los signos clínicos que podemos encontrar es de la metritis, mastitis y agaláctea son que hay una fiebre de 1 a 1.5 grados Celsius, anorexia en uno o 2 días, la inapetencia es frecuente, el primer signo notorio, así como la inquietud al amamantar y la pérdida de la condición de la camada. Algunos de los casos de este síndrome presentan todos los signos juntos y otras veces hay signos específicos para una sola granja. En algunos casos, la baja en la producción de leche y pobre ganancia de peso vivo de los lechones puede ser el único indicador del problema. Para hacer un diagnóstico de esto, podemos tener que la inapetencia de la cerda y la reducción en la condición de la camada, las glándulas pueden palparse, sentirse en ambos lados, corriendo las manos por debajo de ambas líneas de dichas glándulas. Las glándulas individuales que se encuentran afectadas se sentirán firmes y calientes. Y la presencia de la mastitis puede confirmarse al examinar la leche con algún tipo de reactivo. Y para reducir para recolectarla, esta se requiere de inyectar oxitocina para estimular lo que es la baja de leche después del parto. Siguiente. La camada debe examinar para ver si hay diarrea, septicemia,
septicemia e hipotermia, que puede conducir a una baja en la ingesta de la leche y un exceso de leche en la glándula, lo que puede disparar el proceso de secado de la misma. Siguiente. Parte del control y la prevención que tenemos en lo que es el síndrome MA, tenemos lo que es una buena higiene, un corral de parto que se deben mantener secos y limpios durante todo el periodo para reducir lo que son las amenazas bacterianas. Las cerdas que cuentan con más ejercicio antes del parto y en la etapa temprana de amamantamiento son menos propensas a desarrollar lo que es el síndrome de la MMA. Se debe evitar los suelos resbalosos, los cuales son una de las principales causas de la reducción del amamantamiento en las cerdas. Las cerdas gordas con una condición corporal de +4, están más dispuestas al síndrome del MMA, así como aquellas alimentadas al exceso antes del parto. Siguiente. ¿Cómo controlamos la metritis? Para reducir el riesgo de metritis se debe seguir una estricta higiene. Se tiene que intervenir, considerar usar equipo, ropa protectora, guantes desechables, consultar con un veterinario si es conveniente administrar antibióticos después de intervenir, mantener el lomo de las cerdas limpio y seco y asegurarse de que no haya bebederos con fugas, porque esto tiende a propagar lo que es la actividad bacteriana dentro de las cuadras. Siguiente. ¿Cómo controlamos la galactia? Se puede obtener información con lo que son veterinarios, nosotros también, o nutriólogos, así alimentamos bien a nuestros cerdos. Considerar el genotipo de cerdas, alimentarlas apropiadamente, de manera de que no sobreestimular la producción de leche, pues podría conducir a que la glándula no se vacíe correctamente y provocar que se seque. Esta es mi pequeña presentación y pues espero haya servido para informarnos un poco lo que es el síndrome de la MMA, que muchos ya conocemos lo que es la mastitis, parte de la metritis que no conocíamos en cerdos y lo que es la galactia, que es la pérdida de leche en lo que es el momento del amamantamiento de los lechones. No sé si hay alguna consulta. Así en términos generales, así como un resumen, ¿cuál sería el tratamiento que se le debería aplicar a una cerda que presente este problema? Pues sería como que hacer un monitoreo siempre en la parte de cuando están en gestación para ver si no hay problemas futuros. Ya al momento del parto también hacer el uso adecuado de medidas de bioseguridad y también la línea de genética que a veces tenemos problemas con eso. Y una vez que la enfermedad se presenta, ¿qué haría usted? Pues como a mi criterio personal lo que haría sería reubicar lo que es la parte de la cerda, en la parte de maternidad y quitarla de lo que es de lo que es la cuadra para que no siga propagándose la actividad bacteriana dentro de la cuadra. Y el tratamiento específico que le va a poner a esa cerda que tiene esa secreción, ¿qué medicamentos le pondría? Ahí creo que sí me quedo como que corto, no lo investigué, ingeniero. Sí, bueno, mire, usted dice que es una infección bacteriana, ¿no? Y que predomina la Escherichia coli. Entonces, desde que oímos infección bacteriana, entonces antibiótico. ¿Ah? Hay que aplicar antibiótico. Número 2, ahí dijo usted también que podía subir de temperatura, que podía sentirse enferma y dejaba de comer porque se siente mal. Entonces, un analgésico, ¿ah? Para bajar la temperatura y que la cerda se sienta mejor mientras el antibiótico está trabajando. Ahora, hay una situación, por ejemplo, que podemos hacer ahí a nivel local, en el útero. Si quiere, póngame la imagen esta donde está secretando
esa secreción mucopurulenta, es esa, la anterior. Esta, bueno, ustedes, la anterior. La anterior, esa. Esa. Miren el pozo aquí que hay de secreción mucopurulenta. Entonces, siempre es recomendable hacer un lavado uterino. Entonces, este lavado uterino simplemente consiste en preparar aproximadamente medio litro de una solución de agua con yodo al 1%. Se agarra una sonda, Ingeniero, se introduce. disculpe ¿Sí? que le interrumpa, ¿y con sal no se puede hacer? También se puede. ¿Por qué se puede? Porque nosotros con sal estamos alterando el pH. ¿Va? El problema de la sal es que si la cerda está herida por dentro, o tiene algún daño, la sal la va a irritar más, ¿va? Entonces no hay que echarle mucha carga de sal. Nosotros lo que queremos es alterar el pH. Esa es la explicación de la sal o de la cal, o incluso de la ceniza que usa la gente también para curar las cicatrices que dejan la castración de los cerdos. Entonces ahí se forma un pH diferente, entonces la bacteria no puede, ¿verdad? Pero en términos prácticos, el yodo es un producto que está por todos lados, ¿verdad? Y la concentración es apenas de 1%, o sea que a cada litro le vamos a poner 10 cc. Y si estamos hablando de medio litro, entonces son 5 cc. Se hace la mezcla y se aplica con una jeringa desde afuera, ¿verdad? Se aplica, entonces eso va a ir a matar todas las bacterias que están ahí. Además, hay unos productos que son como bolos uterinos, neovaginales, que tienen antibiótico y ahí se puede también aplicar para matar todo, erradicar todo y dejar esa cerda limpia. Entonces, ese es el tratamiento. Con esas 3 cosas que hagan, lo logran, ¿verdad? Porque el antibiótico va a matar bacterias, el analgésico va a mejorar la condición de la cerda en cuanto a que le va a bajar la temperatura y no se va a sentir la cerda tan postrada. Y el lavado uterino. De hecho, y de esa manera previenen la presencia de esta enfermedad, sobre todo en granjas viejas, ¿verdad? Que ya tienen una carga bacteriana enorme, una granja vieja ya tiene de todo ahí. Entonces siempre recomiendan hacer ese lavado uterino de manera permanente. Entonces, de esa manera se controla esta enfermedad porque inicia, o sea, si la cerda para en la noche y usted pasa y el día siguiente la cerda no se ha levantado, esa es una tremenda alerta que usted tiene que verificar. Y sin duda alguna, o es que no botó todo, o es que tiene una metritis, porque empieza con la metritis, ¿no? De ahí se prolonga a la mastitis y lógicamente después a la galactia. Entonces, el día siguiente, el día después del parto, es importante estar observando la cerda. Y con esos antibióticos se controla fácilmente. ¿Verdad? Yo de mi parte tuve una experiencia haciendo un lavado uterino por metritis. Estuvo bastante grave la infección y una prima mía le hicimos ese lavado y al tiempito, como a los 5 días, ya mejoró. Pero no le puso antibióticos. No, sí le estuvieron poniendo. Sí, no, es que sí, o sea, la otra cuestión que mencionaba Paula es que
el deterioro de la camada, eso es grave también, pues, porque la cerda en el proceso ese de recuperación, incluso si una cerda con una fiebre alta y los lechones toman leche, les provoca diarrea a los lechones, ¿verdad? Entonces, las secuelas que provoca en la camada una madre enferma, recién parida, es enorme y se va a reflejar en todo el periodo de engorde de lechón. Entonces, la camada se echa a perder y la cerda va a pasar mucho tiempo también con problemas. Muy bien. Gracias. Gracias. Vamos Gracias, a... ingeniero. Ok. Vamos a ver el tema de hoy. Había subido yo a la plataforma esta presentación. Se llama Tenia Solium. Y quiero primero decirles que esta es una enfermedad que ha estado presente y sigue estando presente en Honduras. Ustedes han oído hablar de la triquina, semilla, maicillo. No sé si alguno de ustedes tiene algún pariente, algún amigo, algún conocido que haya padecido de neurocisticercosis, que son esas pelotas que se le hacen en la cabeza al ser humano. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien con este problema? Un vecino de eso se murió. Un vecino suyo. Uy, imagínense, no le detectaron a tiempo el problema, ¿verdad? O de repente fue tanta la infección que fueron demasiados cisticercos y le dañó tanto el cerebro que murió. La ingeniera Doris también, la ingeniera Doris tiene un problema de neurocisticercosis. Se le llama neurocisticercosis porque se va al cerebro, ¿verdad? Y ustedes saben de qué proviene esta enfermedad, cómo llega eso ahí en el cerebro. De comer carne. De comer De cerdo. carne. Es lo que escuché Ok. a él. Sí, por lo general eso se dice, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver el ciclo y ustedes van a quedar claritos cómo es que esta enfermedad se transmite, porque hay conceptos erróneos, ¿verdad? Ingeniero, ¿y la pruebita es hoy a las 5:10? Sí. Ah, vaya. Pongan atención. Bueno. ¿Va? Concéntrense, todas las dudas despéjenlas. Las preguntas son 5 preguntas y sobre el ciclo de vida de la tenia. ¿Va? Ahí hay una terminología rara que tampoco nos vamos a ir por ahí porque el objetivo es que ustedes sepan cómo es el ciclo, cómo se obtiene la cisticercosis y cómo se obtiene la solitaria. Eso es lo que tienen que quedar claro. Entonces, miren, esta enfermedad es antigua. Esta enfermedad, desde los tiempos de Aristóteles, ya habían unos escritos ahí que hablaban de unas pelotas que le salían al humano. Pero fue hasta el siglo pasado que realmente se logró o se identificó la conexión entre el ser humano y el cerdo, ¿verdad? Fue hasta el siglo pasado. A partir de ahí, pues ya ha conocido el ciclo de vida, porque, o sea, el ciclo de vida de un animal, conociendo el animal, cómo son sus estadios, ese ciclo se puede cortar y erradicar, ¿verdad? Sin embargo, la cisticercosis, imagínense, todavía en nuestros tiempos, sigue cobrando vidas humanas, y lo único que hay que hacer para cortar este ciclo es evitar que el cerdo
consuma material fecal de un humano. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero han habido problemas de programas de letrinización para que la gente no defeque al aire libre. Han habido un montón de cosas y finalmente no se ha podido como controlar esta enfermedad. Nosotros aquí en la universidad, Ingeniero, ¿sí? solo de esa forma se puede activar la enfermedad. Sí, Solo de esa. Sí. Ahora, puede ser que vaya, o sea, no le estoy diciendo expresamente que vaya a comer estiércol de cerdo, ¿verdad? Pero imagínese agua contaminada con huevos que son microscópicos, que provienen, porque lo que sí le digo es que los huevecillos de la cisticercosis salen por el ano de un ser humano. Eso le digo. Porque se producen en el intestino delgado del ser humano, que ahí vive la solitaria. De ahí, los caminos que va a tomar, si es con aguas contaminadas, si es que lo agarró con una fruta, una manzana, una guayaba y no la lavaron. Esos son una infinidad de caminos que vamos a ver también cómo se puede transmitir. Pero el huevo sale por el ano del ser humano, eso es definitivamente así es. Entonces, les decía que aquí en la universidad, hace varios años, hicimos una prueba con un señor de Australia, un científico australiano que desarrolló una vacuna contra cisticercosis. Imagínense que allá ni existe esta enfermedad ya, pero él trabajó en esa vacuna. Entonces aquí nosotros hicimos lo siguiente. Agarramos 10 cerdos, en una cuadra los pusimos y 10 cerdos en otra. Luego, la investigación estaba, también participaba también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Departamento de Microbiología, y ellos fueron aquí a una aldea de Olancho, porque aquí en Olancho siempre ha habido cisticercosis, ¿verdad? Entonces, ellos necesitaban buscar una persona que tuviera tenia solio o solitaria para sacar de ahí esos huevecillos microscópicos de los que hemos estado hablando ahorita. Y en efecto, en una de esas aldeas solo fuimos ahí, buscamos a una persona, la desparasitamos y de ahí del segmento, de un segmento de la solitaria, se sacaron los huevecillos y se encapsularon en esas cápsulas normales que tomamos nosotros medicamentos. Se encapsularon ahí los huevos e infectamos ambas cuadras. Ambas cuadras fueron infectadas. Una era testigo y la otra pues era la que se le iba a aplicar la vacuna. Al correr del tiempo, ¿verdad? Como a los 4 meses, entonces procedimos a sacrificar los animales y a inspeccionar el músculo, pero una inspección minuciosa. Pieza por pieza, milímetro por milímetro, contando la cantidad o la contaminación que había a raíz de esa enfermedad. Lógicamente, los que no tenían la Bueno, les decía que hicimos 2 grupos, ¿verdad? Un grupo que era el testigo nada más y con el cual íbamos a medir simplemente si la infectación había sido efectiva. Entonces, ese grupo salieron súper contaminados, ¿verdad? O sea, sacaron cisticercos en casi todos los músculos, cerebros, ojos, en el diafragma, en la lengua, ¿verdad? Que es donde en las aldeas
dicen que si hay ahí, pues entonces el cerdo está contaminado. Y el otro grupo, que fue al cual se le aplicó la vacuna, para no hacerles largo el cuento, hubo una protección de 90% con la vacuna. Después, lógicamente, era primera vez que se probaba, tenía que ir a perfeccionar esa vacuna, y hubieron varias repeticiones en Perú, creo, una, otra en Ecuador. Al final, pues perdí la pista. Yo esperé varios años que la vacuna saliera al mercado, pero nunca salió al mercado, no sé por qué. La verdad no he indagado bien qué fue lo que pasó, porque esa investigación no siguió. Porque se trata de una protección total, ¿verdad? Cuando les hablo de 90% es que siempre había un 10% de capacidad de infectar. Entonces, con eso tampoco se iba a erradicar la enfermedad. Bueno, vamos a comenzar con la presentación esta. Vamos a ir con la introducción. Miren, Taenia solium es un gusano plano, se le llama cestos a los gusanos planos, que es un parásito que causa dos presentaciones clínicas distintas. La primera se llama teniasis, que simplemente es la presencia de la solitaria, ¿verdad? Así es el nombre común, solitaria, o Taenia solium, adulta en el intestino delgado del ser humano, ¿verdad? Ahí lo van a ver. El intestino delgado del ser humano. Se aloja ahí y ahí la Taenia solium comienza a crecer, a crecer, a crecer, a tal grado que hay parásitos que pueden medir varios metros. Varios metros. Ese parásito que les digo yo que sacamos aquí en Olancho a una persona, midió 5.20 metros. Eso midió. Usted haga una idea, ¿verdad? Del tremendo cordón que tenía esa persona ahí en su intestino delgado. Y un parásito que pasa o que vive, ¿verdad? De los mismos nutrientes que consume el humano. Por eso es que cuando alguien es comelón y no engorda, siempre flaco, le dicen, parece que tenés solitaria, ¿no? Por ese problema. Entonces, este problema se da, imagínense cuando hay cerdos en la calle, o cerdos en vagancia en una aldea, esa es una bomba poderosa, ¿verdad? Y por otro lado, si las condiciones de esa aldea no hay ni siquiera letrinas, entonces significa que van a ver ahí la unión entre el cerdo y las heces del ser humano. Y va a haber un riesgo grande de transmisión de Taenia solium. Por otro lado, también la agricultura, ¿verdad? En pequeña escala, es una ocupación común en áreas rurales y que en las pequeñas quebradas o en los pequeños ríos podría haber agua contaminada que podría contaminar hojas como la lechuga, como el repollo, ¿verdad? Que no necesitan cocción para que las podamos consumir. Entonces, esas son las condiciones para que la enfermedad se vaya multiplicando. En los humanos, sí. Y para que esa bacteria llegue a la lechuga y repollo, puede cuando la riegan o por lluvia. No, cuando la riegan. Cuando Pero la tiene que riegan. ver con agua donde haya defecado un cerdo. No. En el cerdo no existe la Taenia solium. La solitaria no existe en cerdos. Vayan grabándose esto. La solitaria solo existe en humanos. Entonces, si un humano defeca en una quebrada, ¿va? Allá quebrada arriba,
En cada segmento de estos, en el último segmento de esta solitaria, va madurando y va liberando huevecillos. En un segmento de estos pueden haber hasta 80,000 huevos. Entonces se va a quebrar abajo y allá lo riegan, y como la hoja del repollo y de la lechuga es hacia arriba, entonces eso puede tener o puede albergar ahí algún huevo que no lo vamos a ver porque, como les digo, es microscópico. Pero es en humano, ¿no? El cerdo puede defecar donde quiera. El cerdo no va a contaminar a través del ano del cerdo, no va a contaminar, eso a través del ano de un ser humano que nace este huevecillo, que sale el huevecillo. Entonces, en los humanos, la cisticercosis puede afectar muchas áreas anatómicas, pero la que más predomina, posiblemente porque buscan áreas donde hay más oxigenación, es el sistema nervioso central, causando lo que se conoce como neurocisticercosis. Se van para ahí los cisticercos para el cerebro, ahí empiezan a crecer, y ahí es cuando se presentan convulsiones, mareos, desmayos, descoordinaciones. Entonces ahí hay que ir a buscar inmediatamente que se presenta eso, medicamento. No podemos dar por hecho que es otra cosa, buscar el diagnóstico y luego tomar el medicamento para que la enfermedad no avance, porque eso va creciendo y puede llegar a crecer cada una hasta 5 milímetros, perdón, hasta 5 milímetros. Entonces imagínense que hayan bastantes y que crezcan, eso le va a quitar espacio al cerebro y ahí es donde viene el problema, incluso la muerte. La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria más común del sistema nervioso central y una de las causas más frecuentes de epilepsia, ¿verdad? Una de las causas más frecuentes de epilepsia. La Taenia solium además es prevalente en muchas áreas de Latinoamérica. Miren, aquí está el mundo y estos son los lugares donde está. Ahorita, por ejemplo, si este mapa estuviera actualizado, aquí en Estados Unidos hay mucha más prevalencia, porque hay gente que se va de Latinoamérica para Estados Unidos y de repente lleva su solitaria ahí en la barriga, ¿va? Sin darse cuenta. Es prevalente, donde representa un grave problema para la salud pública y serias pérdidas económicas. Sin embargo, la inmigración de poblaciones, los viajes internacionales contribuyen a que el parásito esté diseminado en casi todo el mundo. Por ejemplo, hay ciertos focos de infección aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Hay focos de infección y posiblemente han sido latinos los que los han estado llevando. Ok, vamos al ciclo. Este es el centro. ¿Ustedes escuchan el sonido ese que escucho yo o no? ¿Una musiquita? No. No. No la escucho. Bueno, entonces todo lo queda aquí, pero es que sí hay una música de fondo. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que queremos saber hoy, que es el ciclo de vida. Dice, una localidad rural en América Latina con mínimas condiciones de vida, donde se crían cerdos en pequeña escala y donde andan libres por las calles. Esa es una condición, ¿verdad? La mayoría de la gente no tiene letrinas o servicios sanitarios y mucha gente come carne de cerdo. Algunas personas tienen solitaria. Ya con eso ya sabemos nosotros que ahí hay problemas serios. Ok. El ciclo de vida del parásito empieza con un humano infectado, un portador de Taenia solium. Le repito, Taenia solium o solitaria solo en humanos va a estar. En cerdos no la vamos a encontrar. Entonces, supongamos que este señor infectado se llama Pedro. Y Pedro es un campesino. Tiene una solitaria intestinal que mide varios metros en su intestino delgado.
Esta es la imagen, así digamos, real de una solitaria. Entonces, aquí pueden ver ustedes los segmentos. Aquí vemos un segmento, este se llama proglótido. Y este segmento, a medida va madurando, como es el último, se va liberando y sale junto con las heces y es contaminante, ¿verdad? Desde luego que es contaminante. La solitaria produce huevos microscópicos que son expulsados en las heces de Pedro y están listos para infectar al siguiente huésped. En el ciclo de vida natural, la Taenia solium utiliza 2 huéspedes. Uno definitivo, que es el humano, y otro intermediario, que es el cerdo. Por eso les digo yo que el definitivo, que es el adulto, solo está en el intestino delgado del humano. Y el intermediario, que es la cisticercosis, se encuentra en el cerdo y se encuentra también en el humano, ¿verdad? Este, miren, es un huevecillo, son microscópicos, 43 micrómetros, no lo podemos ver. Ok, Pedro no tiene letrina o servicio sanitario. Sus heces son dispersadas al ambiente. Los huevos microscópicos pueden infectar a cerdos o humanos. Miren, los huevos microscópicos de este elemento de Pedro pueden infectar a cerdos y a humanos. Son pobres y pueden comprarle comida porque ingieren estantes de Taenia solium. Los huevos microscópicos llegan al estómago de Porky. Los huevos viajan hacia el intestino de Porky, donde su cubierta protectora se reblandece y la cubierta de los huevos se abre y de ellos emergen embriones microscópicos llamados oncósferas o embriones hexacantos porque tienen 6 ganchos. ¿Ah? Entonces, ahí el hombre ya está infectado. ¿Qué más? Con la ayuda de sus ganchos y probablemente enzimas, las oncósferas rompen el epitelio intestinal, salen del intestino, mire, y llegan a la sangre, a la circulación sanguínea de Porky. ¿Qué pasa una vez ya en la sangre del cerdo? Las oncósferas se filtran y se sitúan en los tejidos de Porky. ¿Ah? Puede ser en el músculo, puede ser en el cerebro, puede ser en donde sea, en el ojo, donde sea. Aquí tenemos, miren, esta es la cabecita o las ventosas del parásito con los cuales se va a pegar y también tiene unos ganchos que le van a servir para adherirse al intestino delgado. Pero ahorita miren dónde anda. Se fue para la sangre y anda en el músculo. Anda en el músculo. Ya en los tejidos, las oncósferas empiezan a crecer y alcanzan el siguiente estadio del parásito, comúnmente conocido como larva o cisticerco. El nombre genérico para las larvas de céstodos es metacesto. El cisticerco mide varios centímetros de longitud, milímetros, de 2 a 5 milímetros. Entonces, este cisticerco
está aquí en el músculo del cerdo, esperando que un ser humano se lo consuma para después irse nuevamente al intestino delgado y convertirse en otra solitaria. Porque tiene cisticercos. La cisticercosis porcina puede afectar los músculos y órganos del cerdo, incluso el cerebro. Ahí está. Miren, estas son fotografías de cerdos que tenían cisticercos en el cerebro. Porque sigue creciendo y engordando y las larvas en su carne están vivas esperando llegar al siguiente huésped. Entonces llega el momento de matarlo. Lo puede matar en la casa o lo vende a un intermediario que lo lleva a un matadero. Y el cerdo ha sido rentable porque no hemos gastado mucho. Como él ha andado en la calle alimentándose de desperdicio, entonces sale rentable. Cuando, por ejemplo, hoy nosotros vamos a comprar un cerdo, no sé si ustedes han visto esto, ¿verdad? Que el cerdo se le examina con un palo, se abre la boca, de ahí con un pañuelo empiezan a limpiarle la lengua y a sacársela y a palpar con los dedos a ver si tiene pelotas debajo de la lengua. Meten los dedos lo más profundo que puedan por la lengua para identificar si hay algún problema de cisticercosis. Si no le sienten, el animal lo compran porque asumen que no tiene. Pero este método definitivamente no es confiable porque se examina únicamente la lengua y el cerdo puede estar contaminado en muchos lugares, ¿verdad? Casi en todos los músculos y en todos los órganos. Entonces este método no es confiable. Ahora, si lo encuentran aquí positivo, definitivamente no lo compran. Y el otro método, que es un método a través de la sangre, se sacan muestras de sangre y se hace un examen de ELISA, ¿verdad? Con este examen de ELISA, que lo que miden son los anticuerpos, a ver si hay anticuerpos para cisticercos. Entonces ahí sí, con el 100% vamos a identificar si tiene o no tiene cisticercosis. También con respecto a la contaminación, ¿verdad? Dicen que hay gente que dice que un cerdo se lo puede pasar a otro cerdo. Eso no se puede, no es posible. O si hay varios cerdos en una misma cuadra y uno tiene cisticercosis, no se lo puede pasar porque no se pasa por la orina, no se pasa por las heces, no se pasa por la saliva, no se pasa por un cerdo ya con cisticercosis, no le va a pasar a otro cerdo la infección. No se puede. Entonces el método este de la sangre es el más efectivo. Ok, sigamos con el ciclo. De porqui entonces quedó solo la carne ya. Aquí vemos la carne ya con unas pelotillas que parecen como granos de sorgo, con un líquido cristalino y al final se mira ahí como un pequeño embrión. Entonces a la hora del sacrificio nadie notó que en la carne del cerdo había unas pequeñas estructuras blanquecinas. Los cisticercos de solitaria, o conocidos como cisticercos de solitaria. Y la carne se empieza a vender, ¿verdad? Y llega, digamos, al plato de una familia. ¿Qué va a pasar? Viene usualmente la señora o quien cocinó la carne, ¿verdad? Es consumida por personas, digamos que esta persona se llama María, y no cocinó suficientemente la carne. Porque aquí también debo decirles que el cisticerco se muere con el calor. ¿Ah? Se muere cuando hay cocción. El problema es que a veces, imagínense un trozo de carne que tenga unos 6 cisticercos, se murieron 5, pero quedó uno vivo
Ese es suficiente. Pero si la carne va bien cocida, bien cocinada, entonces los cisticercos mueren. Lógicamente nadie se va a querer arriesgar a consumir carne de esta. Los cisticercos, dice, aún están vivos en esa carne que no cocinó suficientemente y ella se infectó cuando consumió esa carne infectada. Los cisticercos que miden de 2 a 3 milímetros llegan al estómago de María y continúan hacia el intestino delgado. Entonces, ¿qué le va a pasar a María? Lo mismito que le pasó a Pedro. Exactamente lo mismo que le pasó a Pedro. Miren. Va a llegar. Aquí tenemos una imagen. Llega al intestino delgado. Miren. Esta es una fotografía de un cisticerco. Y aquí este cisticerco ya, miren, tienen 1, 2, 3, 4 ventosas, más este montón de ganchos con los cuales se va a adherir al intestino delgado. Se adhiere al intestino delgado, a la pared intestinal con los ganchos, y luego el excólex se adhiere a la pared del intestino y comienza a crecer la solitaria o Taenia solium. Miren qué tremendo gancho es esto. Miren, son fotografías microscópicas. Ok, ¿sí? Dígame, José. ¿Lo escuchamos, José? Ay, 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 José. Bueno. Luego, normalmente, dice, si se ingieren varios cisticercos, ellos competirán entre sí y generalmente solo uno. A veces, raras veces, 2 o 3 sobreviven y alcanzan la madurez, pero por eso se le llama solitaria, porque por lo general solo uno. Los gusanos que sobrevivan con éxito alcanzarán la madurez en 2 o 3 meses. Ese es el tiempo que dura desde que usted ingiere el cisticerco hasta que ya produce huevecillos, van a pasar de 2 a 3 meses. No pasa mucho tiempo. Los gusanos llamados tenias o solitarias son hermafroditas, ¿va? Ellos solo se reproducen. Esto es una sección, digamos que es la última sección esta. Se conoce como proglótido, les decía. Miles de huevos infectantes son producidos en cada segmento, gravitados y localizados en el extremo terminal de cada gusano. Cadenas de segmentos grávidos o huevos saldrán en las heces de María a contaminar. Si María recibe un tratamiento, la solitaria, si María no recibe tratamiento, la solitaria vivirá bastantes años dentro del intestino de ella. Algunos dicen que hasta décadas. Bueno, aquí el ciclo de vida se completó. Empezamos con Pedro. Pedro contaminó, fue al cerdo, luego regresó al humano y ese ciclo está completo. Ese ciclo se ha completado. A ver aquí qué hay. María tiene teniasis oficialmente, porque tiene contaminación por teniasis, o sea, tiene una tenia solium. Se ha convertido en una portadora, casi no siente nada ella, tal vez síntomas gastrointestinales leves y algunas diarreas ocasionales. Un muchacho en la mañana estuvo leyendo algo y dice que antes de descubrir este problema, que un tratamiento para adelgazar era este, ¿no? Encapsulaban huevos de solitaria y se lo daban a personas obesas y rapidito las personas comenzaban a bajar de peso, pero no sabían las consecuencias que iban a tener, que andaban una bomba ahí en su estómago, pero bajaban de peso. Y con algunas diarreas ocasionales y síntomas leves. Como ella no tiene letrina, también hace sus heces al aire libre y a esperar al próximo huésped.
Entonces vean lo que pasa acá. Fíjense bien lo que va a pasar ahí. Otro cerdo ingerirá los huevos y desarrollará cisticercosis y la historia se va a repetir una y otra vez. Ok, ese es el ciclo completo de la Taenia solium. ¿Tienen claro ese ciclo? Persona con solitaria, produce huevecillos por las heces que son consumidos por los cerdos. Los cerdos se contaminan, crean los cisticercos y una vez que un humano se consume la carne de este cerdo con un cisticerco vivo, produce la solitaria. Y ese es el círculo. Es bien sencillo el círculo. Ahora, hay otro camino. ¿Ah? Hay otro camino. Porque por razones que no se conocen bien, los seres humanos pueden ser infectados también por esos huevos de Taenia solium, no solo el cerdo. Es decir, no solo el cerdo va a presentar cisticercosis, el humano también va a presentar cisticercosis. Entonces, los huevos de Taenia solium que vienen en las heces de los portadores asintomáticos pueden contaminarse. Entonces, imagínense una persona con solitaria que va todos los días al baño y a veces varias veces al baño. Si no tiene buenos hábitos de higiene, lo primero que va a hacer es autocontagiarse con cisticercosis. O si no, va a contagiar al amigo, al vecino, al otro que le da la mano, que lo saluda. Y lo va a contagiar porque esos huevecillos son microscópicos. Entonces, hay dos maneras de contaminarse. Una, que es una manera directa, y la otra indirecta. La manera directa es por contacto directo con personas que no tienen buena higiene. Por ejemplo, van al servicio sanitario y no se lavan las manos después de defecar, o se tocan la boca, se rascan y no se lavan las manos. Otra, cuando se cuidan niños o personas mayores contaminadas, ¿verdad? Personas discapacitadas y se les ayuda a lavarse, limpiarse y hasta cambiarse de ropa, también se puede contaminar. Otra, por contacto sexual que involucre cualquier tipo de contacto con la región perianal o anal, también se puede contaminar. Finalmente, una persona se puede autoinfectar a sí misma cuando, por malos hábitos de higiene, contamina sus manos con sus propias heces y luego se lleva las manos contaminadas a la boca. Esa es la manera directa. También hay maneras indirectas, que es lo que estábamos hablando anteriormente. La manera indirecta, de la que estábamos hablando también anteriormente, en la que, miren, comiendo frutas y vegetales, alimentos que no necesitan prepararse o meterse al fuego, como los vegetales, ensaladas de frutas, pueden estar siendo contaminadas, ¿sí? Ahí podemos también obtenerlo, porque ahí van los huevecillos. También, en una comunidad no hay buena infraestructura sanitaria, las aguas pueden estar contaminadas con material fecal y de esa manera también podríamos contaminarnos, porque los huevos son tan microscópicos que cualquier cosa que entre en contacto con la tierra contaminada es potencialmente fuente de materia fecal, a unas partículas de polvo levantadas en el viento, ¿no? En algunos países también es común fertilizar las plantas con heces humanas y aguas negras como fertilizantes vegetales. Cultivos en esas condiciones pueden traer también materia fecal infectante. Hay personas en áreas no endémicas que viajan a áreas endémicas, deben tener mucho cuidado con lo que comen o beben y deben evitar cualquier tipo de contaminación fecal. Inge, Diga. en una zona cerca de
donde yo vivo se presentaron varios casos de esto. Por eso toda la gente del pueblo ya, ese tipo de zona ya no reciben chancho, no compran. Sí, hombre, miren que es un daño, pero hablamos de daño a la economía, porque es un tremendo daño al rubro porcino. Desde luego, si hay riesgo, ¿quién va a querer? Si es una enfermedad peligrosísima, ¿no? Que lleva a la muerte. Entonces, claro, el que tiene su cerdo ahí con todas las medidas, ahí es difícil, pues. O sea, por ejemplo, imagínense esta granja de la universidad. Aquí, ¿cuál sería la manera? Que viniera alguien, se baje los pantalones allá en medio de la cuadra y defeque ahí, que los cerdos se coman eso. O que se vaya al tanque del agua y allá se defeque, ahí se haría estrago, ¿no? Pero esos extremos son difíciles, ¿no? Entonces, es problema serio este. Bueno, entonces una persona puede infectarse, decía así, aquí con huevos de Taenia solium, comiendo vegetales, ¿sí? Comiendo vegetales o frutas contaminadas, tomando agua contaminada, contaminándose con materia fecal de las manos de otra persona o contaminándose la misma persona. Ok. Dice, ahora miren, vamos a ver ahora, ya vimos cómo se contamina la gente con solitaria. Y también ya vimos cómo se contamina un cerdo con cisticercos. Ahora vamos a ver cómo se contamina un humano con cisticerco, que es exactamente igual cómo se contamina un cerdo. De la misma manera se contamina el humano. Aquí entra otro personaje que se llama Juan, que es amigo de Pedro y juntos trabajan en una granja. Ellos comparten la comida y Juan accidentalmente adquiere huevos de solitaria cuando ingiere comida contaminada por Pedro, después de que Pedro fue al baño y no se lavó las manos. Los huevos microscópicos llegan al estómago de Juan. Los huevos viajan hacia el intestino de Juan. Ahí va el huevo. Mire, es el mismo huevo que vimos allá con los cerdos, donde su cubierta protectora se reblandece. La cubierta de los huevos se abre y de ellos se ejercen embriones microscópicos llamados oncóferas o embriones hexacantos porque tienen 6 ganchos. Está contaminado el hombre ya. Miren, con la ayuda de sus ganchos y probablemente enzimas, las oncóferas rompen el epitelio intestinal y ganan acceso a la circulación de Juan. Ya el huevecillo anda en la sangre de Juan y puede agarrar para cualquier lado. Miren, puede agarrar para donde le dé la gana. Uy, no era ese que tenía que, era este. Entonces, las oncóferas se filtran y se sitúan en los tejidos, miren, músculos. Ahí está. Ahí está el mismo cisticerco, el mismo huevecillo que contaminó al cerdo va a contaminar al humano. Ya en los tejidos, las oncóferas empiezan a crecer y alcanzan el siguiente estadio parasitario llamado comúnmente larva o cisticerco. El nombre genérico para las larvas es céstodos o metacéstodos y pueden medir de 2 a 5 milímetros. Entonces Juan tiene cisticercosis. Los cisticercos se pueden localizar en diversos órganos o tejidos. Los que se localizan más frecuentemente en humanos es en el sistema nervioso central, ojos, músculos y tejido subcutáneo. Cuando se localizan en el cerebro, se conoce como neurocisticercosis. Originan la condición clínica llamada neurocisticercosis, como les dije. Aquí hay una imagen, miren. De un cerebro humano, pero súper infectado de cisticercos. Entonces, si este humano con la primera epilepsia busca medicina, se puede salvar porque se impide el crecimiento
de estos parásitos. Aquí tenemos, por ejemplo, que infecta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro. También puede ocurrir en el ojo. Miren, aquí tenemos un ojo de un humano y ahí se le ve, en el fondo se le ve el cisticerco. Además decía ahí que podía infectar en la parte subcutánea. Miren el señor aquí, se le echan de ver las pelotas claramente, ¿verdad? En su cuerpo y en los músculos, ¿verdad? En resumen, cuando una persona ingiere huevos de solitaria, ya sea del ambiente, por agua, comida o tierra, o por contacto directo de una persona portadora de solitaria, los embriones liberados pasan por el estómago, luego al intestino, rompen el epitelio y ganan acceso a los órganos, músculos, tejidos subcutáneos, ojos y al sistema nervioso central. Ya en los tejidos, las oncósferas crecen y se convierten en cisticercos. La presencia de cisticercos en los tejidos del humano se conoce como cisticercosis humana y en los cerdos cisticercosis porcina. Luego, en los tejidos humanos, las oncósferas se convierten en cisticercos debido a que los tejidos humanos no van a ser ingeridos por ningún otro huésped, es decir, la carne humana no se come, el parásito no puede continuar su ciclo. Y ahí termina todo, ¿verdad? Ahí muere y es reabsorbido, se calcifica. Se calcifica. Los cisticercos en los tejidos humanos tienen dos posibles alternativas. Aquí está, miren. Pueden ser destruidos por el sistema inmune de la gente. Hay gente que tiene una tremenda inmunidad, los pueden destruir y desaparecer sin dejar ningún rastro. O pueden degenerar lentamente y morir convirtiéndose en lesiones calcificadas. Entonces ahí queda un pequeño, una pequeña calcificación. ¿Verdad? En cualquier punto de la infección puede haber una reacción inmune localizada que produce inflamación alrededor del cisticerco y puede desencadenar esos síntomas, sobre todo si es en el cerebro de convalescencia. Aquí tenemos imágenes, ¿verdad? Decíamos que son imágenes de cerebros humanos que se notan ahí las lesiones que tuvieron. La neurocisticercosis es una enfermedad que presenta una variedad de síntomas: dolor de cabeza, mareos, deficiencias neurológicas, presión intracraneal, deterioro intelectual y epilepsia, la cual presenta casi todos los casos. Es decir, que la mayor parte de las epilepsias pueden ser debido a problemas con la neurocisticercosis. Bueno, aquí hay otros síntomas. Entonces, aquí, volviendo a lo del ciclo, un día, dice, María decide irse a realizar el sueño americano y se va para Estados Unidos. Se va a Nueva York porque, según le han dicho, tendrá mejores oportunidades de trabajo. Recordemos que María es portadora de Taenia solium y trae una solitaria con ella para Nueva York. Rápidamente María encuentra trabajo como empleada doméstica de una familia de buenos recursos. Como María no sabe mucho las medidas de higiene, sin querer contamina con sus huevos de Taenia solium las frutas y ensaladas que prepara en casa. Y un miembro de la familia ingiere esos huevos y tiempo después presenta síntomas de epilepsia.
los doctores descubren que es neurocisticercosis. Como nunca ha viajado fuera de los Estados Unidos a un país donde existe el parásito, se inicia una investigación epidemiológica y se descubre que María era la portadora de tenia. Y sin querer, ¿verdad? María transmitió el parásito. ¿Qué les digo aquí? Que la gente, es que miren, ya con esto, ustedes deben entender que la neurocisticercosis o la cisticercosis no se contamina directamente comiendo carne de cerdo, porque eso dice la mayoría de la gente. Hay un paso intermedio. Hay un paso intermedio que es la solitaria. La gente se va a contaminar con cisticercos de la misma manera que el cerdo se contamina con cisticercos, porque llegaron a su boca huevos de Taenia solium. ¿Preguntas? ¿Están enredados? Yo había leído la presentación Claro. antes de la clase y sí está bastante interesante y a mí me quedó claro. Está bien didáctica la presentación, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la autoevaluación. Esta autoevaluación, vamos a ver cuántos puntos saca el grupo. Vamos a ver cuántos Es lo puntos. malo, que estamos bromeando, estamos bromeando. No, esto no vale nada, no se preocupen. Esto solo es la previa. No, hombre, esta sala no me cuadra a mí. Esto le va a sacar dudas, más bien, allá va a ir a sacar 100 a la otra pruebita. Qué va, hombre. Ok, dice, oigan bien, complete el ciclo de vida de Taenia solium cuando aparezca un número en un círculo, escoja la imagen correcta de la columna y colóquelo donde corresponde. Entonces, ¿qué es lo que tira Pedro por las excretas o por las heces? Esto, bueno, cisticerco, solitaria o huevecillo. Huevos. Un huevecillo, informa. Huevecillo, entonces. Sí. No, Ok. son ¿Ah? Sí, huevo. Sí, generas un huevo. Bueno, ponemos aquí. Es correcto. Son huevos. El huevo va a infectar al cerdo y luego el cerdo, ¿qué va a provocar o qué va a producir a desarrollar en sus músculos? ¿Tenia o cisticerco? Cisticerco. 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 Vamos a poner aquí el cisticerco. Correcto. Cisticerco se va y lógicamente aquí lo que va a provocar en Pedro es la solitaria. Ok. Ahora el ciclo accidental, donde no tiene salida y donde contamina al humano. Ciclo accidental, ¿a través de qué? ¿A Vegetales. través de cuál? ¿Cuál? Vegetales, Vegetales. los ponemos acá. ¿Qué más? Agua. Agua y lavarse las manos. Agua. Manos sucias. Y las ¿Y la manos. carne? Carne no va. No. Correcto. La carne no. La carne no va. Ok, entonces aquí ya después contamina al ser humano, lo contamina. Una persona que está eliminando segmentos de Taenia solium en sus heces puede haberse infectado por A. Comer vegetales crudos conteniendo huevos de Taenia solium, comer carne de cerdo infectada o mal cocida, comer comida contaminada con tierra, tomar agua sucia. C y D son correctas. La B. D de domingo. D. La B, ingeniero. La B, esta. Sí. Benítez. Correcto. Una persona con cisticercosis puede haberse infectado por comer vegetales crudos conteniendo huevos,
Comer carne de cerdo infectado mal cocida, comer comida contaminada con tierra, tomar agua sucia. B y D son correctos. B y D. La B y la B y D. D. B y D. Te doy. Va pues. Dice que no. La A es. La A es. Es que esto fue hombre. ¡Cay! Correcto, dice. Ok. Ya perdieron una ahí. Si un cerdo aparece con cisticercosis, cuando es destazado, ¿qué es lo más probable que sucedió? El cerdo adquirió cisticercosis antes de nacer de la madre, el cerdo adquirió cisticercosis de los otros cerdos de la camada, el cerdo ha andado comiendo desperdicios, el cerdo comió heces humanas de alguien que tenía Taenia solium. La D. La D. No, D. D. Esta. Correcto. Seguro. ¿Por qué es importante para el resto de los miembros de la vivienda que un portador de Taenia sea diagnosticado y tratado? Porque si alguien en la casa es portador de Taenia, significa que él adquirió de otro miembro de la vivienda. Porque si el portador de Taenia defeca al aire libre y los cerdos comen esas heces, los cerdos van a adquirir cisticercosis. Porque los portadores de Taenia son una fuente de infección para que aparezca la cisticercosis. No es importante porque los segmentos de Taenia no son infectantes para otros. B y C son correctos. Vamos a ver. Yo le pongo que son la B y la C. La E. ¿Cuál? La E. E. Es esta. Elefante. ¿Quién no secunda? Yo lo secundo. Vaya pues, correcto. Mentira, Pichera solo está hablando por hablar. ¡Ja! Malía, va. ¿Cuál es la importancia clínica de padecer teniasis? Algunas personas pueden morir de una infección aguda. Los gusanos adultos pueden migrar hacia el cerebro. Los gusanos adultos pueden causar diarrea y competir por nutrientes en el intestino delgado del huésped. Los gusanos intestinales pueden causar convulsiones. A y B son correctas. Sí, la E. La E. E. Sí. Es que es lo que usted habló al principio, pues. Que no, dice. ¿Cómo? Entonces tiene que ser la C. La C es. La C. La C es, lo está adivinando, Bando. La C es. Viejo, yo estoy poniendo atención, viejo. No está adivinando, compa. Se nota No, que está. No ha contestado una voz. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de neurocisticercosis? Dolor de cabeza, convulsiones, epilepsia, mareos, todas son correctas. Solo hay C son correctas. Contestá, Fernando. Vaya pues. La más facilita le dejo a Fernando. Todas son correctas, ingeniero. Produce dolores de cabeza, convulsiones. Correcto. Se me adelantaron, ¿está viendo? Vamos con la última. Qué labia la de Esta última es un poquito más compleja. Vamos a ver si le pegan. Las oncósferas de Taenia solium que han entrado a los tejidos del huésped animal comienzan a crecer y se convierten en embriones hexacantos, cisticercos, Taenias adultas, metacéstodos, B y La A, D son ingeniero. correctas. La A, embriones. No. Sí, es la E. B y D son correctas. Esta. Sí. Vamos a ver cuántos sacaron. 2 incorrectas y 7 correctas. Andan. Somos callos, pa. Sí, ya con esto ahorita van a poder sacar 100 ahí va. el 100 nombre. Según yo, esta es la evaluación. Ahí el error. Vale más que estaba poniendo atención, pa. Muñeco, adiviné 2 y vos ni una. 2, oílo. Ok, entonces ahorita Castañeda y Paul, ¿va? Vamos a corregirles ahí. Vamos a ver si tienen esas presentaciones, ¿va? Bueno, Paul ya la hizo. Y la tareita del
Del otro, ¿quiénes son las que la van a subir? Karen y Kevin. Hay un montón de Kevin. Kevin Bautista. Ok. Bueno, entonces ya tenemos todavía como unos 5 minutos. Quiero decirles, ¿verdad? Así como les dije al inicio, que me manden los adelantos. Hay una persona que me ha estado consultando bastante, ¿verdad? De ahí los demás no he visto muchas consultas. Entonces estoy ansioso por ver esos adelantos de ustedes y a la persona que me envíe el documento le voy a enviar la información sobre el programa alimenticio que van a utilizar para que puedan hacer números y puedan ver cuánto van a gastar en comida. Ingeniero, ¿sí? el ejercicio también lo vamos a mandar. Todos los adelantos que tengan, manden. Ingeniero, en mi caso yo solo hice el ejercicio y saqué un poco de área. Bueno, el trato era que hoy iban a entregar el espacio, que lógicamente lo sacan del ejercicio. Un croquis con pasillos y cómo va a quedar distribuido ahí eso, porque lo iban a sacar en base... Pero ese que el croquis tenemos que hacer las celdas con las dimensiones. Sí, en base a las áreas que les di en la clase anterior. Ok. Por ejemplo, iba a meter 30 cerdos en una cuadra y el área de por cerdo es 140, pues ahí lo sacan, de ahí lo distribuyen. Y creo que también el costo, ¿verdad?, de las instalaciones y la compra de pie de cría. Entonces, ya de aquí para allá, lo que van a trabajar, miren bien, en 5 años del ejercicio, van a trabajar con esas cerdas en 5 años, partiendo de que hoy, 1 de enero, compraron las cerdas. Desde ahí las van a llevar en el tiempo hasta recorrer 5 años. Y durante esos 5 años, las cerdas van a estar comiendo. Los cerdos de engorde también van a estar comiendo. Y a ver cuántos cerdos se van a producir en esos 5 años. ¿Verdad? Entonces, igual, consúltenme. Ahí tengo... ¿Cómo dijo? Se puede hacer a mano el croquis. Bueno, ahorita sí, porque estamos hablando, o sea, ahorita no es el informe ya lo quiero formar. Ahorita que recuerden que los adelantos son los que estoy pidiendo. Entonces, van a hacer eso. No sé, ¿alguna consulta? Si no, entonces los dejo ahorita en estos, faltan como 4 minutos para que se habilite las preguntitas ahí, para que empiecen a respirar y lean bien, ¿verdad? No se vayan a tirar a lo bruto, lean bien, porque a veces esto tiende a enredar. Lean y analicen. Bueno, entonces estamos en contacto, jóvenes. Cuídense. Y suerte ahí en el examencito. Suerte. Gracias, ingeniero. Gracias. A ver, hasta luego.